Ustedes saben que estamos viviendo situaciones especiales en el país y entonces nada mejor que en este año 2014 estemos con la diputada Laura Alonso, que ha formado parte de una iniciativa como para generar juicio político o por lo menos las denuncias contra la Procuradora de la Nación, la doctora Gils Carbó. Pero ese es uno de los tantos detalles. Entonces, hablemos con Laura. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Nadie te ha dicho nada, es decir, no hubo agresión esta vez, todo fantástico, pero sí hay agresiones hacia la gente, hacia la institucionalización del país. Bueno, lo que sucede con el caso de la Procuradora General de la Nación es muy grave porque han habido en este último año una serie de presentaciones de pedidos de juicio político, denuncias de fiscales, denuncias de terceros, denuncias de organizaciones no gubernamentales, de asociaciones de abogados, referidas al mal desempeño de la Procuradora en su cargo. Y esto tiene que ver de alguna manera con la identificación política lisa y llana de Alejandra Gils Carbó con la orientación política del gobierno nacional. El último caso más escandaloso refiere a la suspensión y el pedido de remoción y juicio político del fiscal Campagnoli, que, oh casualidad, ha investigado y muy bien la ruta del dinero kirchnerista que lleva a Lázaro Báez y probablemente la última estación a Néstor y Cristina Kirchner. Entonces lo que estamos haciendo un grupo de diputados y también los miembros del bloque del PRO es pedir el juicio político a la Procuradora General de la Nación. No hay ninguna alternativa en ese aspecto que es lo correcto, el procedimiento correcto. Pero en última instancia y ahora que tienen prácticamente, después de las elecciones hubo un 70% de gente que estuvo en desacuerdo con las políticas de este gobierno y por eso votó así. No obstante, las mayorías siguen manteniendo la oposición, el oficialismo. Ahora, esto lleva a que se apruebe el pliego de ascenso a teniente general de la persona a la cual estuvo incluso criticada por el CELS. Entonces, ¿cuál es la posición? ¿Qué es lo que va a pasar en definitiva? Mira, el caso del ascenso de Milani, porque aparte se dan muchas cosas como en simultáneo, la remoción o el intento de remoción, ahora la suspensión del fiscal Campagnoli, que es el que avanzó mucho en las investigaciones de corrupción, tuvo una actuación a partir de la creación de fiscales ad hoc o unos fiscales truchos, para Exacto. que todo el mundo entienda, por parte de la Procuradora que va en contra de la Constitución y las leyes de la Argentina. Y el ascenso de Milani también tiene que ver con este contexto que hemos vivido en diciembre de mucha turbulencia política y social. Nadie puede mirar para el costado y no darse cuenta que están pasando cosas, que el gobierno pierde poder, que hay factores de la economía que el gobierno no logra controlar, porque básicamente cambiar a Moreno no significa que haya cambiado ninguna política económica del gobierno y que la inflación no se pueda controlar. Esto evidentemente genera un impacto en el bolsillo de los que menos tienen, ya sea porque trabajan circunstancialmente entrando y saliendo del mercado laboral con changas, o porque los planes sociales o los beneficios sociales que reciben no les alcanza, y lo mismo sucede desde las clases populares o las clases más bajas hacia la clase media, o la clase media que tiene un negocio o es asalariada siente que la carga impositiva es cada vez mayor, que no puede desarrollar su negocio, que no le alcanza para llegar a fin de mes, que las posibilidades de ahorro son cada vez menores y también las de consumo. Entonces esto no puede evitar ser visto por el gobierno, pero evidentemente el gobierno no lo ve o no lo puede o decide no tomar cartas en el asunto, y hay como una sensación de que la corriente lleva al gobierno a una situación de crisis, que somete a 40 millones, digo, una situación de crisis por el desgobierno o el descalabro en el gobierno. Día a día Capitanich va perdiendo credibilidad, o sea, la poca que tuvo al inicio, por los problemas cotidianos que surgen desde los cortes de electricidad hasta la situación que ha habido de violencia y saqueos, estas protestas de las fuerzas policiales, que si bien uno no las justifica, comprende que un policía no puede ganar 3.500 pesos y estar arriesgando su vida en las calles. Así que es una serie, es como si yo te dijera que todas las teclas del piano empiezan a desafinar, y lo que uno encuentra es una incapacidad de reacción con una presidenta que el 10 de diciembre baila arriba de un escenario tocando una cacerola cuando no hay mucho para celebrar y sí mucho para llorar, que fueron 11 muertos por saqueos. Yo te pregunto, y por eso te había hecho mención al 70%, cuando se tiene que decidir en la Cámara de Diputados o en el Senado mismo, al conservar las mayorías,
evidentemente todavía pueden imponer. Mi gran pregunta tiene que ver con el servilismo que existe por parte de los legisladores oficialistas que aparentemente no se están dando cuenta o no quieren darse cuenta de esto. ¿Qué es lo que puede Mira, yo creo que hay algunos resquebrajamientos. Lo que sucede es que todavía no se manifiestan en el bloque oficialista, porque recordemos que esta época es una época de hiperconcentración de los recursos en la billetera presidencial, y que así como hablamos de una crisis económica o variables económicas, fiscales, que a nivel nacional no cierran, tampoco sucede o es mucho peor en algunas provincias. Entonces, la verdad que más allá, y esto creo que lo manifestaba de alguna forma Pichetto cuando dijo yo este código civil lo voto sí, con la nariz tapada o apretándome la nariz porque le daba asco, me parece que se repite esto en otros casos. Y vos hablaste, y no te contesté antes, de la cuestión del ascenso de Milani. Bueno, el ascenso de Milani te da la pauta de que aquí evidentemente hay muy pocos que mantienen, muy pocos, digo, de los representantes, sobre todo del oficialismo, que tienen algún valor moral a la hora de presentarse al público y decir yo voté en contra de Milani. No hay ni uno de esos, y todos sabemos que detrás de esto no hay solo, como decía quizás algún senador, animosidad, un juicio sumarísimo contra Milani. Aquí hay datos, aquí hay denuncias, pero sobre todo hay un proyecto político. Milani es un socio, como Gils Carbó en la Procuración, es un socio político de la presidenta en el marco de un proyecto político que desde nuestro punto de vista busca cambiar el régimen político en la Argentina. Yo creo que eso es lo que no está entendido. Aquí lo que se busca es subvertir el orden de la Constitución Nacional, del Estado de Derecho, de la mano de la presidenta. Entonces lo que la presidenta ha buscado, y su entorno, es un ejército disciplinado, no bajo el mando de la Constitución Nacional, sino bajo el mando de una presidenta que dijo que iba a ir por todo. Y esto es lo grave. Me parece que aquí hay poderes fácticos en pugna, creo que hay un conflicto entre la CIDE y el gobierno nacional. Creo que la CIDE hoy no responde, o parte de la CIDE, y esto es grave también que así suceda, a los designios o los deseos de la presidenta, y que la presidenta busca justamente en el director de inteligencia militar un apoyo político. Y creo que Milani tiene, además de un prontuario bastante oscuro, una ambición política. Y esto es grave, estar discutiendo esto es un profundo retroceso a 30 años de democracia. Te digo, hoy estamos recibiendo denuncias de periodistas, por ejemplo, un periodista preso en Santiago del Estero, acusado de sedición. Ya no es calumnias, injurias, daño moral u otro tipo, sedición. O sea, hay el diario La Nación y el periodista Hugo Alconadamón tienen una demanda en su contra del empresario Lázaro Báez, que le pide a un juez que obligue al periódico a dejar de publicar información sobre sus empresas. Digo, hay un contexto donde empieza a cerrarse el círculo de las libertades para garantizar la preeminencia del gobierno. Aquellos que defendemos la ley y la Constitución estamos del otro lado, vamos a resistir con dignidad y como corresponde, avalados por nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales, pero evidentemente aquí hay un objetivo, hay un desgobierno económico, pero sigue habiendo una intención por recortar libertades y por reemplazar el Estado de Derecho por otro orden político que algunos podrán llamar chavismo o algún otro tipo de formación populista autoritaria. Yo me pregunto, como ciudadano, como alguien que está en la comunicación, es que así como se ha hecho juicios políticos contra aquellas personas que realmente han cometido flagrantes violaciones a las normas jurídicas en vigencia, ¿por qué no tener alguna actitud también con los legisladores que han emitido un voto en contra de lo que es la dignidad humana, en última instancia? En última instancia sería una acusación moral por encima de todo, pero realmente ¿es esto lo que es el mandato del pueblo? Mira, yo en el recinto he acusado a los legisladores que votaron por la reforma judicial de traidores a la patria, y no me arrepiento de haberlo hecho, porque esa era también había una intencionalidad clara, que era cambiar el orden político constitucional de la Argentina. Pero está dicho en la Constitución. Entonces, hay un artículo en ese expreso. sentido tampoco me genera ningún empacho decir que los senadores que han votado el ascenso de Milani, que tienen muy en claro cuál es la intencionalidad política de la presidenta para tener un teniente general como Milani, porque manejan esa información, también incurren en traición a la patria. Traidor a la patria es todo aquel que no defienda con sus actos
a la Constitución Nacional. Y yo creo que lamentablemente, en algunos casos, por cinismo y complicidad, y en otros por una suerte de ignorancia patética o de servilismo patético, hay muchos legisladores hoy que les importa más lo que la presidenta les ordena, negociar alguna que otra cosa menor, que defender la Constitución Nacional. Ojalá, Luis, esto empiece a cambiar, porque yo tengo la esperanza de que como la presión de la ciudadanía es tan grande y se manifestó en las urnas, va a seguir manifestándose en cada distrito con cada uno de sus representantes. Yo digo, es tan grave lo que ocurre en estos momentos en el país, que incluso este esquema de saqueos que hubo en la provincia de Buenos Aires y que de algún modo se ha manifestado en algunos otros tipos de actitudes, está generando un malestar tan especial. Este asunto de las fuerzas policiales, que no es por nada, se les puede reconocer que estaban atrasados en sus sueldos, pero ¿por qué no se previó todo esto? ¿Por qué esta desidia tan especial para que las cosas lleguen a un estado tal que pueda generarse incluso derramamiento de sangre, como lo hubo? Mira, esto tiene que ver con el ADN del kirchnerismo, que es buscar el sometimiento de todos. Entonces, aquel que es pobre seguirá siendo pobre, pero con un beneficio social que como dádiva le otorga la presidenta o el presidente Kirchner. Este es un modelo hacia un sector. Y hacia otros sectores es el recorte de las libertades económicas, de la libertad de opinión, de la libertad de trabajo. Digamos, cuando yo leo el último informe del Observatorio de la Deuda Social que hace la UCA y dice, se comprueba que en esta década 1/3 de la población argentina sigue siendo población sobrante, esa responsabilidad es absoluta responsabilidad del gobierno nacional, que no prevé situaciones porque justamente ha buscado someter a través de distintos mecanismos a distintos actores sociales. En el caso de las fuerzas de seguridad, o en el caso también te diría de las Fuerzas Armadas, con un destrato que se manifiesta por la falta de aumentos salariales adecuados, por la falta de capacitación, por la falta de equipamiento tecnológico, equipamiento para la protección y la seguridad de los miembros. Así que en ese sentido también para los sectores de las Fuerzas de Seguridad Interior o de las Fuerzas Armadas ha habido un destrato por parte de un desprecio, no solo verbal o psicológico, lo ha habido también en materia presupuestaria. No se ha reconocido como debe ser el trabajo de aquellos que cumplen con el deber de protegernos internamente y también de protegernos frente a potenciales enemigos, en todo caso, que creo que no existen, pero que deben estar como corresponde, bien provistos tanto en sus salarios como en el equipamiento. Esta bienvenida vehemencia que tenés para el ejercicio de tu mandato, y frente a estos acontecimientos que son realmente graves, ¿no te sentís impotente de poder llevar a la práctica un poco la normalidad o la aplicación normativa como corresponde? Siento la misma impotencia probablemente que sienten millones de personas, pero a mí lo que me parece es que la diferencia entre una persona que tiene que trabajar todos los días para llegar a fin de mes y la que tengo yo es una responsabilidad distinta, con lo cual yo no puedo decirte que bajo los brazos, y en ese sentido mi trabajo es seguir diciendo que en la Argentina hay que construir una cultura de la legalidad, que los políticos somos los primeros responsables, pero también otros sectores de la dirigencia empresarial y sindical, para construir esa cultura de la legalidad a partir de las acciones. No alcanza con aprobar leyes. Hay decenas de leyes en la Argentina aprobadas que no se aplican o se aplican mal. Así que esta cultura de la legalidad debe ser construida a partir de la ejemplaridad de aquellos que nos toca ser en algún momento de la historia, quizás en funcionarios públicos, empresarios, formadores de opinión y demás. Y en ese sentido a mí me ha preocupado mucho esto de escuchar por ahí que vecinos le han robado a vecinos. Yo creo que hay, y esto es un sedimento cultural muy grave que rompe el tejido social, que no lo vimos en 2001 y que me parece que es una alerta que nos debe llamar a todos, por eso te digo, desde el más simple concejal municipal hasta el empresario más importante y encumbrado de la Argentina, pasando por la iglesia o las demás religiones, los políticos, los partidos, a tener verdaderamente una lectura grave de lo que está sucediendo y lo que ha sucedido. Cuando hablamos de pérdida de valores, estoy hablando de esto, ¿no? Que el vecino pobre de un barrio pobre entre a robarle al carnicero o al almacenero de la casa de al lado,
implica una ruptura del lazo social gravísima. No es simplificar un poco la cosa, ¿no te parece que hay otro componente, una marginalidad? Por supuesto. Absolutamente, por eso te hablo de la población sobrante, ¿no? La marginalidad, por supuesto que existe, pero digo, creo que ha habido una combinación muy fatal, por eso hablo de la ejemplaridad del liderazgo y del poder, ¿no? Cuando vos ves que el vicepresidente hace lo que quiere, que se acusa a 2 presidentes de enriquecimiento ilícito y logran zafar, la sensación que uno tiene es que todo es posible y que la ley no se aplica para nadie, o sea, no solo, si para el presidente no se aplica, ¿por qué se va a aplicar a mí? Entonces creo que eso después va teniendo una reproducción de conductas que parecen de una insolencia graciosa, pero que en realidad tienen un componente muy trágico, porque una sociedad o una comunidad donde no se respetan las normas jurídicas, morales, sociales, está destinada a la destrucción. Y la sensación que uno tiene es que hay un retorno o hay un peligro de retorno al estado de naturaleza, ese donde el hombre es lobo del hombre, porque el Estado de Derecho no funciona para hacer su trabajo, que es aplicar las normas cuando deben ser aplicadas. Entonces, si yo vengo acá y corto la avenida Libertador y no me pasa nada, y cualquiera siente que lo puede hacer, entramos en un caos absoluto. Estamos en la anarquía en última instancia. Yo no llevaría ese término, pero yo creo que hay un riesgo cuando uno va, por ejemplo, piensa en Jujuy, ¿no? Yo estuve en Jujuy este año, y hoy leía en estos días que Milagro Sala sale a custodiar las calles. ¿Quién es Milagro Sala y la Tupac Amaru? Sí, en Jujuy hay policía jujeña, hay Gendarmería Nacional y hay actores del Estado que supuestamente financiemos con nuestros impuestos y les hemos dado potestad a través de las leyes para que hagan el trabajo de protegernos. Entonces, estos son los riesgos. El riesgo sabido sobre el cual hemos alertado de la pérdida de la cultura de la legalidad, si es que alguna vez la tuvimos, y la pérdida de las capacidades estatales, las capacidades del Estado para cumplir con los mandatos que le da la Constitución y que la sociedad delegó en el Estado a través, o sea, vos, viste, sos miembro de él porque pagás impuestos ¿para qué? Para que el Estado, como mínimo, cuide tu vida y tu patrimonio. Después, que te permita ir a la escuela, que te permita tomar un tren, pero digo, lo mínimo que el Estado te tiene que garantizar es tu vida y la seguridad sobre tu patrimonio. Feliz 2014. Igualmente. Se llama Laura Alonso, es diputada nacional, y realmente es un gusto charlar con ella. Nos vemos.